Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. De Radio Católica Mundial, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En este día les estamos acompañando la hermana Francisca de las Llagas de Cristo y la hermana Teresa de Jesús, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, aquí en Colombia, en este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Damos una cordial bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros por primera vez en este espacio de oración y de profundizar la fe. Y también les invitamos para que nos escriban a través de nuestro correo electrónico info@comunicadoras.org y también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Totalmente. Y bueno, queridos hermanos, estamos listos para comenzar este programa con total disposición y con el corazón abierto al Espíritu Santo. Así que empecemos con la oración. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Amado Padre Celestial, en este día te pido que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros y que tu rostro sonría al contemplar a tus hijos aquí en la tierra. Padre, te pido que nos mires, porque cuando tú nos miras se alegra nuestro corazón. Te pido que sonrías, porque somos hijos que complacen tu divina voluntad. Te pido que nos ames y que en ese amor también nos sanes. Sana nuestras heridas, nuestros corazones quebrantados, y así también guía nuestros pasos por tu divina voluntad para podernos configurar cada día más con nuestro hermano Cristo Jesús. Te pido también que nos utilices como canales de comunicación para nuestros hermanos y que como buen Padre también nos corrijas, porque sabemos que como un buen Padre quieres lo mejor de cada uno de nosotros. Pedimos el auxilio de María Santísima, que es la hija predilecta del Padre Celestial. Madre Santísima, ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, querida familia de Conectados, estamos aquí prácticamente en este inicio de semana y muy animados, ¿verdad, hermana Francisca? Porque estamos iniciando una nueva temporada, la cual se titula Hombres Nuevos en Cristo. En esta nueva temporada pues vamos a empezar meditando esta semana, que es la Semana Santa, ¿verdad? Lunes Santo, sobre ese misterio de la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el llamado que nos hace el Señor a vivir la misericordia. Qué especial, hermana Teresa, todo lo que usted ha dicho. Y muchos de nosotros nos hemos preparado, ¿no?, en esta cuaresma con diferentes actos de piedad como el ayuno, la oración, la penitencia. Y podemos decir que hoy lunes estamos en el inicio de esta Semana Mayor. Tal vez otros, me imagino yo, que de pronto se descuidaron en este tiempo y no fueron tan constantes con sus propósitos. Pero yo creo que esta es una buena manera de decirles ánimo. Todavía estamos a tiempo. En este programa queremos que hagamos un breve resumen de todo lo que tenemos que disponer en el corazón para que ellos y todos nosotros podamos vivir con las mejores disposiciones una acción de gracias a Dios, porque a través de esta semana vamos a meditar el amor grandioso del Padre que nos regala a su Hijo y que nos lleva a la conversión. Y son muchísimas gracias las que se estarán derramando en esta semana. Totalmente. Entonces sabemos muy bien que el sábado por la tarde terminó la cuaresma y se dio inicio a la Semana Santa. Y por eso nuestro tema de hoy se titula La Semana Mayor. Entonces vamos, como decía nuestra hermana Francisca, a ir profundizando un poquito más de qué se trata el vivir la Semana Mayor, qué significa, un poco sobre la historia de cómo lo han vivido nuestra madre iglesia en los primeros años de la era cristiana y por supuesto la importancia que tiene para nosotros como cristianos de vivir al máximo esta semana, o sea, día con día.
¿Qué le parece, hermana Teresa, si para comenzar iniciamos escuchando una frase de nuestra espiritualidad que nos puede iluminar al respecto de este tema? Totalmente. Entonces pongamos mucha atención porque recuérdense que esta frase abre como las puertas a la meditación que vamos a hacer el día de hoy. Conéctate con este pensamiento. Cuando salimos de la Cuaresma, debemos salir con un amor más intenso, mejorado. Si no, no tendría sentido. Es una frase precisa y clara, ¿sí? Porque el único fin y la razón de todo ese ayuno, de las mortificaciones, de la limosna, la penitencia, pues es hacer crecer el amor de Dios en cada uno de nosotros y hacer crecer ese amor de Dios en los hermanos, porque bien dice la palabra del Señor que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Si no, de lo contrario, pues sería como de balde todo ese ayuno sin obras, ¿verdad? Porque estaría prácticamente, yo siento que lleno como de egoísmo, de soberbia, y no estaríamos pensando en qué sirve realmente para nuestra propia salvación y para ejemplo de muchas personas. Así es, hermana. Yo creo que aquí hay un punto central y es que debemos purificar el corazón. Porque usted dice que si no hay fruto es porque tal vez el corazón no está puro. Y en este sentido creo yo que en la medida que nos vayamos configurando más con Cristo, pues vamos a tener una intención más recta cuando hacemos todas estas obras. Y entrando en materia, les comparto que la Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Y en estos días revivimos los momentos decisivos de nuestra redención, que ¿cuáles son? La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, queridos hermanos, sabemos que muchos católicos tristemente no tienen como la conciencia de lo que está pasando o dicen, sí, eso fue hace 2000 años y utilizan este tiempo tristemente para descansar, para divertirse, para ir a turistear, ¿verdad? Se olvidan de lo esencial y de lo importante que es para cada alma aprovechar este tiempo al máximo, meditar, contemplar ese misterio que encierra la salvación de cada uno de nosotros y también que encierra ese llamado de santidad que Dios nos hace a nosotros como cristianos, como hijos suyos. Así es, hermana Teresa, qué triste ver a tantas personas de verdad que en el calendario buscan la Semana Santa para irse de viaje. Sí. O sea, para conciertos, para la playa, o sea, yo creo que los hoteles y el turismo, o sea, gran parte de su economía llega por la Semana Santa. ¿Y cuántos otros ven de pronto en la Semana Santa como un show, no? O sea, van a muchas partes donde pronto donde se viven las procesiones, donde se ven algunos monumentos, pero como algo histórico, como algo como de conocer, de ser un espectador más. De una tradición, ¿verdad? De una tradición y de pronto no de una vivencia como debería ser, porque estos días son días santos. Y yo creo que nuestra alma debería prepararse, nuestra vida más aún, con esa oración, con ese silencio, con ese recogimiento, porque quiero decirle, hermanos, que es Cristo el que pasa por nuestras vidas en esta Semana Santa. Totalmente, y entonces vemos cómo al terminar la Cuaresma, que nos invitó a esa conversión y a esa vida interior y a esa penitencia, en donde decíamos que vamos reflexionando en todo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, digamos que llegamos como al culmen, ¿no? Y se condensa ahorita fuertemente en lo que es la Semana Santa, aunque celebramos prácticamente 3 días litúrgicamente, que es el jueves, en donde celebramos pues la Cena del Señor, el viernes todo lo que fue la Pasión de Cristo y terminamos con la Vigilia Pascual. No quiere decir que como son 3 días, entonces lunes santos, martes santos y miércoles santos no cuentan, no, al contrario, es una preparación más para ir como meditando ese misterio, cuáles eran los sentimientos que Jesús tenía hoy lunes santo, porque ellos ya habían prácticamente llegado a Jerusalén. No sé, una de las lecturas de estos días es cuando el Señor le pide a sus discípulos que preparen el lugar donde va a celebrar la Pascua. Entonces, realmente todos estos días previos a este tríodo pascual como tal, son un acompañar a Jesús en el huerto de los olivos,
Olivos, un acompañar a Jesús en la vía dolorosa y preparar nuestro corazón para culminar con la resurrección de nuestro Señor. Así es, hermana Teresa, y yo creo que ahorita que usted hablaba de los sentimientos de Cristo, pues hablando de sentimientos, yo creo que también tenemos que mover nuestros sentimientos, ¿no? Y una clave muy especial, creo yo, para mover un poco los sentimientos a compasión, así como vivir con Cristo el dolor, y si vivimos con Cristo la muerte, pues también viviremos esa alegría de la resurrección, ¿no? Y algo que nos puede ayudar es el escuchar las lecturas de estos días, porque en las lecturas realmente no somos como que, estamos escuchando un cuento más, una historia más, sino realmente es lo que hizo Jesús por ti y por mí. Y eso, claro, al escucharlo y al vivirlo, o sea, aumenta nuestra fe, nos ayuda a la conversión y realmente, pues, o sea, acrecienta nuestra devoción. Totalmente, nos ayudan a sumergirnos en lo que está pasando, o sea, entramos en ese tiempo sin tiempo, ¿verdad? Con Cristo. Por cierto, leía una de las meditaciones que hacía esta mañana en mi oración sobre la pasión de Jesús, sobre una de las místicas que nos ofrecen esos libros para ayudarnos a meditar, y decía, este no es un libro más sobre lo que fue la pasión de Jesús, sino que es como acompañar al Señor en este momento. Por eso es tan bueno lo de las lecturas del Evangelio y todo eso, porque el Señor en ese momento te ve a ti, que estás hoy, 25 de marzo del 2024, orando y meditando, y eso le dio fuerzas al Señor en ese momento. Entonces, qué lindo saber que entramos en ese tiempo sin tiempo, aunque sea que estés en el país que sea, hablando el idioma que sea, y no estabas en ese momento con el Señor, pero sí estás en la eternidad consolándolo, viendo que estás agradeciendo esa sangre que el Señor ha derramado por cada uno de nosotros. Y es que este tiempo es tan especial que la liturgia misma lo resalta de todos los tiempos, ¿no? Y es que aquí conmemoramos la redención de la humanidad, o sea, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo incluso, y apuntaba a eso, o sea, el Mesías venía a como arreglar las cosas, porque por el pecado original habíamos rompido esa comunicación con el Padre y todos esperaban este momento. Entonces en esta semana viviremos esa decisión que Cristo libremente entrega su vida por nosotros, es decir, Él te baja a ti de la cruz porque nosotros por nuestros pecados merecíamos el castigo. Exacto. Y Él decide, no, yo no quiero que ella sea castigada, yo me entrego por cada uno de nosotros. Y algo hermoso que usted mencionaba es que Él nos ve en ese revivir. Él te está viendo a ti en este momento, qué sentimientos tienes y qué parte de tu vida está haciendo o ayudando a esa redención, o tal vez siendo ese dolor y ese desconsuelo de Cristo. Totalmente. Bueno, entonces hablemos un poquito sobre la historia, hermana Francisca, de cómo inicia esta Semana Santa, ¿verdad? Antiguamente se le llamaba la Gran Semana. En latín, Hebdomada Major. La Semana Santa y Grande es lo que significa, ¿verdad? Esta Semana Mayor eran días santos, y no solo siguen siendo días santos, y comenzaron el día de ayer con el Domingo de Ramos y terminan el Domingo de Pascua. Entonces vemos cómo la Semana Mayor es la última semana de vida de Cristo, ¿sí? Aquí en la tierra, y conmemoran el gran sacrificio de Cristo por toda la humanidad. Entonces estamos invitados pues a sufrir con nuestro Maestro, ¿sí? O sea, a unirnos a ese sacrificio, como decía San Pablo, completo en mi carne, lo que hace falta, la pasión de Cristo. Y que también nos ayuda a recordar que fuimos creados para vivir junto a Dios. O sea, este sufrimiento que tenemos aquí en este momento no es eterno, hermanas. Es un momento en donde morimos a nosotros mismos, cambiamos, porque es que toda conversión implica muerte, implica dolor, implica sufrimiento, pero nos espera la vida eterna. Así es, hermana Teresa, y yo quiero resaltar algo, y es que muchas personas piensan que es solo un recuerdo histórico, la Semana Santa como algo que pasó hace 2000 y un poquito más de años, y que eso, o sea, lo recordamos, ¿no? Como ver una película, como escuchar una historia, y en realidad estamos siendo partícipes de la contemplación del amor de Dios que permite el sacrificio de su Hijo. Y aquí puedo decir que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre.
Entonces el regalo de la redención, el regalo del amor de Cristo en la cruz proviene del corazón del Padre. Y entonces en este misterio podemos decir que no solamente estamos viendo la película, sino conmemorando. Y hablando de historia, hermana Teresa, ¿se ha preguntado cómo vivían los primeros cristianos en la antigüedad esta Semana Mayor? Sí, me lo he preguntado porque en primer lugar a mí me encanta la historia. Wow. Y eso te ayuda mucho a comprender muchas cosas, el significado, ¿verdad? Entonces vemos cómo los primeros cristianos vivían esos ritos en estos días, en primer lugar, con una piedad inigualable, ¿sí? O sea, nuestro fundador nos decía que tal vez los sacrificios que se hacían en esos tiempos ya no se hacen en este tiempo porque cada vez con el pasar del tiempo la sociedad se ha hecho como más consentidora, como menos sacrificada y menos mortificada, pero en ese tiempo estamos hablando de santos cristianos que vivían de manera ejemplar, ¿verdad? Inigualable, conmemorar. Y lo que hacían entonces era tener muy presente, como ahora también, pero de manera especial, ese mandato del Señor, ¿verdad? De decir, haced esto en memoria mía. Entonces, asistían obviamente a la Eucaristía para recordar que Jesús murió en el Calvario por nuestros pecados y conmemoraban este misterio de manera especial, de manera singular. Yo me imagino que pues los primeros que estuvieron con él y de viva voz escuchaban a los apóstoles, por ejemplo a Pedro decir yo lo negué, ¿verdad? Saber que Judas se ahorcó porque no fue capaz de recibir el amor y la misericordia del Señor. Saber que de pronto un Felipe, un Andrés, yo lo dejé solo, me escondí. Entonces ayudó mucho, ¿verdad? A esos primeros cristianos a saber que no fueron ellos en sí, sino nosotros también con nuestras actitudes también hemos abandonado al Señor. Entonces se movían con esos sentimientos pues a conmemorar ese mandato del Señor. Así es, hermana Teresa, y yo creo que aquí hay que resaltar esas dos palabras que hemos mencionado a lo largo de este programa, y es la conmemoración, que es muy diferencia a recordar, ¿sí? Conmemorar es vivir, o sea, y en los primeros pasos de la vida de la iglesia se convocaba a la asamblea eucarística el primer día de la semana o domingo. Dice que ese domingo era la celebración que se realiza hasta la actualidad, o sea, como los católicos que tenemos, o sea, es un compromiso de amor asistir a la Eucaristía dominical. Entonces esa es la conmemoración de esas primeras celebraciones que hacían los apóstoles, que usted justamente acaba de mencionar. Y bueno, muy pronto, apenas en el siglo II, comenzó a reservarse un domingo particular del año para celebrar el domingo de la Pascua o de la Resurrección. Qué importante, ¿verdad? Entonces, como vemos, los primeros cristianos vieron necesario que se viviera litúrgicamente una memoria, un rito memorial importante, ¿verdad? Y esto lo vivían especialmente estos 3 días, por eso es que nosotros venimos de nuestra tradición, ¿verdad? O sea, hace parte de la fe que nosotros tenemos como católicos, que no solo nos basamos en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia, sino en una tradición que se ha consolidado por más de 2000 años. Y nos cuentan también la historia que estos primeros cristianos lo que hacían era visitar los lugares santos, o sea, el cenáculo donde se había celebrado la cena del Señor, obviamente todo el paso de la vía dolorosa de nuestro Señor, donde murió, donde lo enterraron, y era de manera especial y muchas personas pues viajaban a estos lugares santos, pero luego pues la iglesia se dio cuenta que en tema de recursos, de tiempo, pues no podían todos los cristianos pues ir a esos lugares. Entonces empezó a establecer la vivencia de la Semana Mayor en cada iglesia particular y a recordarla desde la palabra del Señor. Por ejemplo, ahora tenemos nosotros lo que son las representaciones, ¿verdad? Ahora también, pues, la era de las comunicaciones nos presentan películas que nos ayudan como a meternos en el misterio.
Así es. Y sin embargo, fue hasta el siglo IV que se acuñó por primera vez el término de Semana Santa, ahorita que hablamos de historia. Y podemos darle gracias que fueron a los primeros que usaron este término. Resaltemos a San Atanasio, que es obispo de Alejandría, y a San Epifanio, obispo de Constancia, que fueron los primeros que utilizaron este término. Y bueno, entonces recordamos que en esta Semana Santa aconsejamos a que tomemos la Biblia, hagamos de nosotros parte de esos evangelios que nos relatan detalladamente el misterio que les celebramos en este momento, que es la Semana Santa. Desde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que fue lo que conmemoramos el día de ayer en el Domingo de Ramos, procediendo con la última cena, la institución de la Eucaristía, la traición de Judas, la pasión y muerte, hasta la resurrección de nuestro Señor. Esto lo encontramos en los 4 evangelios. Qué lindo poder tomar el evangelio de ayer de San Marcos, ¿verdad? Leerlo, meditarlo de nuevo. Miren, cada vez que uno lo toma y lo lee, el Señor está hablando, ¿verdad? Entonces, esto es como una sugerencia que les damos. Sabemos que nuestra iglesia siempre, dependiendo del año que estamos viviendo, se lee pues el evangelio de San Marcos, de San Lucas o de San Mateo, y fielmente el viernes de pasión pues se lee el evangelio de San Juan con toda la narración de la pasión. Pero de verdad es algo increíble leer esa carta de amor que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, meditando la pasión de nuestro Señor Jesús. Yo creo que quiero reafianzar en esto que usted ha dicho, hermana Teresa, porque yo creo que si leemos esas cartas de amor en los evangelios, pues realmente hasta nos sanamos. Sí, porque la palabra de Dios sana por dentro. A veces muchas personas andan buscando el amor, ¿no? O sea, como que, ay, nadie me quiere, yo porque estoy sola. Pero cuando nosotros leemos el evangelio que usted nos ha recomendado, y especial, y qué bonito leer los 3, ¿no? Sí, para ver totalmente. que todos hablan de ese mismo encuentro del Señor con diferentes, incluso términos, pero es la misma palabra de Dios. Ahí descubrir que no fue por la humanidad entera, aunque Cristo nos redime a todos, pero sino poner nuestro nombre. Qué lindo. Entonces, si fuera por ti, tú que nos estás escuchando, si cierras los ojos en este momento y piensas en que fue por ti y que Cristo volvería a entregarse nuevamente por ti, es porque tú vales la sangre de Cristo. Entonces eso te sanará, te lo aseguramos, y te invitamos de verdad de manera especial a que leas la palabra de Dios, porque recordemos, hermanos, que nadie ama lo que no conoce. Y hermana Teresa, por otro lado, podemos decir a ustedes, queridos oyentes, que esta Semana Santa la liturgia subraya algo muy particular, y es esa oposición entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Pero esto no es como cuando las películas nos dejan en suspenso qué es lo que va a pasar, ¿no? Sino que nos da el final, y es que Cristo ha vencido a la muerte, Él que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, quiero resaltar la resurrección de Cristo, que nos trae la alegría plena. Entonces, muchas personas se quedan solo en la muerte, en el sufrimiento, pero si tú mueres con Cristo, vivirás y reinarás también con Él. Amén. Bueno, y entonces para ir procesando toda esta información que hemos compartido con cada uno de ustedes, vamos a ir a nuestra sección de Viviendo el Hoy y vamos a regresar con el tema. Así que digamos juntos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Pero antes de empezar, les quiero recordar a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar. Si tienen alguna duda, un aporte a este programa, este tema tan hermoso, lo pueden hacer a los siguientes números: desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos a 1-205-271-2976. Y ahora, hermana Teresa, díganos qué nos trae para Viviendo el Hoy. Bueno, les quiero contar que hoy en el mundo se celebra el Día del Niño por Nacer.
Entonces, prácticamente, o sea, estamos en el lunes santo. Recordemos que hoy es 25 de marzo y el 25 de marzo se celebra en la iglesia la anunciación, ¿sí? Ujú. El anuncio del ángel Gabriel a María Santísima de que será la Madre de Dios y por su sí, por ese gran sí valeroso que da nuestra Madre, pues se encarna en ella, en su vientre, el Verbo de Dios. Pero resulta que, como estamos viviendo la Semana Mayor, sabemos que la Anunciación, pues es una solemnidad como tal, ¿verdad? Pero prácticamente esta semana o sea, no es que sí es mayor, o sea, Ujú. es Es algo Semana Mayor. demasiado especial. Entonces, la iglesia la traslada para el día 8 de abril por este año, porque pues cayó ahorita justo en esta época. Entonces, ¿por qué no la celebramos el lunes próximo a Resurrección? Porque nosotros celebramos la Pascua prácticamente la octava de Pascua, ¿verdad? Entonces por eso se traslada hasta el 8. Pero bueno, eso no quita que el día de hoy celebremos el día del niño por nacer y pues es una fiesta que yo personalmente no conocía, hermana Francisca, que Yo me estoy tampoco. enterando ahorita y que se conmemora cada 25 de marzo y celebramos ese promover y defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre hasta la muerte natural. Qué lindo, ¿verdad? Esta fecha, hermanos, fue instituida por el expresidente de Argentina en 1998, el presidente Carlos Saúl Menem. El mandatario, a pocos días de celebrarse esta fiesta, alentó en el 1999 a todos los presidentes de América Latina a que se sumaran a esta iniciativa. Y fue San Juan Pablo II que le remitió una carta a este presidente argentino alentándolo y diciéndole que esta celebración del Día del Niño por Nacer debe favorecer esta opción positiva por la vida y debe como orientar a esa cultura de la muerte, ¿verdad? A decirles no, o sea, Dios ha dado una gracia especial en la humanidad para que crezca vida en el vientre de tantas mujeres, ¿verdad? Entonces, a esta petición y a esta invitación que hizo este presidente en ese mismo año, los países de Guatemala, Costa Rica, se sumaron de una vez a celebrar este día por la vida. Y luego más adelante pues ya se han unido Bolivia, Nicaragua, República Dominicana, más adelante Paraguay, El Salvador, Uruguay, España, hasta Austria, Filipinas y muchos más países que están celebrando hoy 25 de marzo el día por la vida, o sea, por aquellos niños que están por nacer. Y sabes qué Ujú. me impacta muchísimo esta fiesta, es que lo han hecho, o sea, a nivel de ley. O sea, Ujú. es una ley que ha salido en cada país diciendo celebramos esta fiesta. Cuán importante es, ¿verdad? Porque no es algo netamente católico, sino algo netamente pues de iniciativa de cada país, de los gobernantes. Entonces, pues démosle gracias a Dios por esto. Me parece muy bien, hermana. Y no sé si quieres comentar algo. Pues yo creo que es como un tiempo propicio, ¿no? O sea, Ujú, lo que nos ha comentado, hermana, yo creo que justamente es tan necesario en este tiempo donde no hay derecho. No hay sí, derecho a nacer, no hay derecho a morir, sino que, digamos, de cierta manera sufrimos el flagelo digamos que no hay ese apoyo para las madres que están, digamos, con diferentes inconvenientes con sus hijos, por ejemplo, la planificación, o sea, en los ujú, jóvenes, o sea, en las escuelas. Yo creo que causa un dolor muy duro a la humanidad y esta fiesta puede ser como esa lucecita, ¿no? Para recordarnos que el ujú, único que tiene derecho sobre la vida es Dios, el que ujú. nos la da y que un día, claro está, también nos llamará a su presencia, pero solamente Él sabe el día y la hora en que nos asumiremos esa responsabilidad de Ujú. presentarnos delante de Él. Totalmente. Y bueno, queridos hermanos, entonces saludamos a todos aquellos que están conectados a través de nuestras redes sociales, a todos aquellos que nos escriben. Quiero que sepan, pues que nosotros las hermanas comunicadoras eucarísticas tomamos todas esas intenciones que nos escriben, que nos mandan,
que nos piden con súplicas en nuestra oración, y que siempre elevamos esas intercesión por ustedes a los pies de Jesús en la Santa Eucaristía también. Y bueno, invitarlos a que inviten muchas más personas para que puedan aprovechar escuchar estos programas y alimentarse espiritualmente, especialmente en esta Semana Mayor. Y bueno, hasta aquí nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados. Seguimos conectados, hermana Teresa, con este tema tan especial de la Semana Mayor. Hemos hablado ya sobre la historia, la importancia de la Semana Santa. Ahora creo yo que es como propicio dar unos consejos. ¿Qué le parece si hacemos 6 consejos para vivir mejor esta Semana Santa, que está llena de esperanza, gracia y bendición? Entonces saquen papel y lápiz y tomen nota. Totalmente, me parece muy bien. El primer consejo que les damos para vivir esta Semana Mayor es participar en la medida de lo posible de todas las celebraciones propias de la Semana Santa. Hermanos, recordemos que debemos de darle el primer lugar a Dios, ¿sí? Y esta es una semana en donde el cielo está abierto, las compuertas del cielo están abiertas de manera especial, entonces tenemos que poner nuestras manos así en señal de recibir y pues aprovechar todas esas gracias, profundizando en la oración y en la reflexión. Entonces, ¿qué mejor que participar en la liturgia? Todos los días la iglesia nos tiene como el plan, digámoslo así, o sea, nos tiene la agenda para nosotros unirnos al Señor y aprovecharlo al máximo, como tú decías, o sea, las lecturas de esta semana son demasiado hermosas, cargadas de mucha bendición para nuestras vidas, entonces pues les invitamos a eso y también pues comprendemos que hay personas que todavía están trabajando lunes, martes y miércoles. También comprendemos que hay personas que están enfermas y que no pueden movilizarse, entonces aprovechar pues las redes sociales para unirse a las celebraciones litúrgicas, pero eso sí, las personas enfermas o las personas que de pronto viven en una vereda o lejos de una ciudad donde no tienen la celebración, pues puede valerse de los medios, pero si tú estás en la ciudad y tienes los medios para hacerlo, no te quedes sentado en el sofá, ni mucho menos en la cama, sino que muévete, o sea, que el Señor vea ese ánimo que tienes de complacerle y de renovar tu vida. No hay disculpa, ¿cierto, hermana Teresa? Totalmente que no. Y yo creo que también aquí algo que se me vino así como una lucecita es, a veces uno ni siquiera sabe lo que está pasando en la parroquia. O sea, sí. qué chévere que vayan a la parroquia por el plan de Semana Santa, ¿no? Normalmente tienen ahí los horarios de las celebraciones y todo eso, entonces hay que, lo que usted dijo, hay que mover el cuerpo a ir y a informarse de qué es lo que está pasando y cómo puedo participar. Y otra cosita es que supongamos que ese día no hay plan, o sea, no hay algo litúrgico como tal, ahí está Jesús esperándote, qué lindo que le puedas hacer la visita y estar en ese silencio, contándole todo lo que te acontece y dejando que Él hable a tu corazón. Así es, hermana, y sigamos entonces con el segundo consejo para esta Semana Santa y quiero que anoten que es el recogimiento interior. Porque a veces venimos de una gran bulla, de gran dispersión y recogernos no es tan fácil. Pero el recogimiento es sumamente necesario para poder vivir esta vida, esta Semana Mayor, porque necesitamos contemplar detenidamente ese misterio pascual, no con una actitud pasiva, como que le tocó al otro y no a mí, sino que yo soy también protagonista de esta historia y esta Semana Santa no es una Semana Santa, sino es la Semana Santa. O sea, puede ser la mejor Semana Santa de tu vida, pero eso depende de ti porque ya Dios está ahí dispuesto, ¿no? Entonces preparémonos con un corazón dispuesto a volver a Dios, con el ánimo de lograr un verdadero dolor de nuestros pecados y un sincero propósito de enmienda. Así es. Y bueno, como tercer consejo que les damos es que aprovechemos al máximo las contrariedades. En nuestro caso, pues a veces, o sea, resultan tantas cosas, por ejemplo, disgustos, enfermedades, impaciencias, ¿no? Tantas cosas que puedes tener en tu vida que puedes abrazar como cruces, ¿verdad? Yo sé que en la Cuaresma se intensifican las pruebas, las enfermedades, los sufrimientos, los contratiempos. Es una probadita de lo que fue la pasión del Señor, que podemos abrazar con total amor y en especial también pensar en todos esos motivos que tenemos para perdonar,
para comprender a las personas, para ser generosos, ¿verdad? O sea, es un momento clave que nos va a permitir el Señor pues abrazar estas gracias, ¿verdad? Entonces, si tienes dificultades, todos los días creo que aparecen dificultades, es una buena ocasión para abrazar esas contrariedades, unirnos a la pasión del Señor y sacarle un fruto excelente a eso. Qué bonito vernos caminar atrás de Jesús, ¿no? Con esa cruz que usted dice, hermana Teresa, porque la cruz, o sea, como que nos cuesta, pero es la que nos llevará a la redención junto con Él. Exacto. Como cuarto consejo, decimos que la lucha por dejar el pecado. Porque yo creo que nosotros estamos como acostumbrados con muchos comportamientos que no agradan a Dios. Y yo creo que aquí es donde cuando tenemos que quitar la lepra, o sea, es quitar esa sensualidad, ese egoísmo, esa soberbia, esa avaricia. Bueno, cada uno tiene como ese defecto dominante o ese pecado que a veces caemos más como a cada rato, ¿no? O sea, nos confesamos a veces como de lo mismo, pero decía, hay una gran recomendación que sé que lo han dicho en este programa, y es de que si nosotros nos colocáramos un propósito, ¿no? Practicar una virtud, un acto heroico. Yo creo que esas virtudes van a ayudarnos a que vayamos erradicando el pecado, erradicando esos vicios. Entonces, qué bonito que esta Semana Santa sea como un nuevo comenzar. A ver, ¿cuál es el pecado que de verdad me aleja de la presencia de Dios, de los planes de Dios, y que pueda trabajarlo de aquí hasta la próxima Semana Santa? ¿Qué le parece, hermana Teresa? Me parece genial, un año de darle con fuerza. Bueno, y hacer como lo que tú decías, hermana Francisca, o sea, de ver cuál es esa la debilidad, el defecto dominante, pues nos lleva a hacer como un examen de conciencia, ¿no? Y el hacer el examen de conciencia nos lleva a hacer una buena confesión. Entonces, nosotros, hermanos, si queremos resucitar con Cristo, necesitamos reconocer las cosas que están muertas en nosotros, aquello que nos está impidiendo ver la luz, estar vivos para Cristo, ¿verdad? Entonces es súper importante tomarnos ese tiempo de examinarnos en nuestro interior y examinarnos sobre cómo vamos frente a los 10 mandamientos, cómo va nuestra vida frente a los pecados capitales. Y si es necesario, pues tomas una hoja y los vas anotando. Eso te va a ayudar muchísimo a presentarte en la confesión y no olvidarlos, ¿verdad? Y aprovechar, como hemos dicho, esta semana mayor. Si queremos ser santos, pues lo primero que tenemos que hacer es reconocer ese pecado y entregárselo al Señor, ¿verdad? De lo contrario, no vamos a tener una Pascua así a todo dar, o sea, sino que vamos a quedarnos en la tumba. Pero si nosotros de verdad nos acercamos a la confesión, pues va a ser el momento en que le permitiremos al Señor que nos resucite. Sé que en todas las parroquias, en esta semana mayor, hay 1 o 2 días en que se asigna para hacer confesiones. Entonces casi siempre se invitan otros sacerdotes y hay varios sacerdotes confesando. Entonces aprovechemos esto al máximo. Y ahorita que usted hablaba de ser santos, se me vino una frase a la mente y es: si quieres ser santo, reconócete pecador. ¿Sí? Entonces, en ese camino, ¿qué le parece, hermana Teresa? Si recordamos cómo se puede hacer una buena confesión. Me parece porque muy bien. No es solamente decir, ay, sí, me dijeron que me confesara y me tiro allá, ¿no? O sea, sino que para hacer las cosas bien, pues hay que prepararnos bien. Entonces, quiero recordarles un poquito los pasos de la confesión. Usted me ayudará, hermana Teresa, pero el primero, por ejemplo, es realizar un buen examen de conciencia, como usted lo mencionaba. Sé que incluso en internet, ahorita que hay tanta facilidad en los medios, en las redes sociales, existen, por ejemplo, folletos o digamos como preguntas, ¿no? Donde a ti te van preguntando, textos donde te van preguntando lo que usted decía con los 10 mandamientos, con los pecados capitales, y puede ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, qué bonito de pronto, si nosotros somos desmemoriados, tomar nota y llevarlos así como escritos para que no se nos pase ninguno, porque el demonio te quita la pena a la hora de pecar, pero cuando te vas a confesar, te devuelve la pena, que a veces como que uno anda como huyéndole a los sacerdotes. Y recordemos que no es el sacerdote, sino es Cristo mismo el que te perdona en los pecados. Y yo quiero aquí dar un consejo. En internet tú pones confesión, hacer un examen de conciencia para una buena confesión y te aparece en la página del Opus Dei, espectacular. Ahí hay un examen de conciencia para adultos, para jóvenes, inclusive para niños. Wow. Es una luz muy grande que les puede ayudar.
Excelente recomendación. El siguiente paso para hacer una buena confesión es tener una contrición perfecta o dolor de los pecados, ¿sí? Porque a veces uno se va a confesar de los pecados del vecino, entonces no hay mucho dolor en esto, ¿cierto? Y yo creo que en una ocasión que me confesaba, yo le decía, Padre, o sea, en este punto yo no siento dolor. O sea, ¿cómo hago? Y algo que me dijo el sacerdote, yo creo que inspirado por Jesús, muy hermoso, y es que también tenemos que ofrecer ese dolor de no sentir dolor, porque muchas personas dirán, pero quisiera llorar, ¿no? Mis pecados, como la Magdalena, o sea, enjuagarle los pies a Jesús, pero a veces tenemos un corazón un poquito frío que de pronto no se mueva esos sentimientos y no significa que te confesaste mal. Entonces, en ese momento, cuando no hay dolor, ofrécele el no sentir dolor, pero sí hay que confesarlos. Y hay que pedir, es una gracia, ¿verdad? El don de las lágrimas también y de sentir que hemos herido al Señor. Así es. Sigamos adelante. Entonces, el siguiente paso es tener un verdadero propósito de enmienda. ¿Y esto qué significa? Pues es tener el firme propósito de no volver a pecar o por lo menos trabajar, ¿no? En ese cambio, porque he escuchado algunas personas que nos comentan que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, bueno, yo me voy a ir a confesar como para tener la conciencia tranquila. Pero como con el plan de, ay, aquí ahorita que se me presente la oportunidad lo vuelvo a hacer. Entonces, pues ahí no hay una buena confesión en realidad porque, o sea, ya estás planeando a qué horas lo vas a pecar. Entonces, cuando uno reconoce su debilidad, pero pide la gracia, pues por lo menos, o sea, huir, ¿no? De esas ocasiones del pecado, que uno sabe cuál es su debilidad y pues yo creo que ahí nos vamos conociendo poco a poco nosotros cuál es ese punto, ese talón de Aquiles. Y también algo hermoso, y aquí le voy a pedir a usted que nos ayude, hermana Teresa, y es que el siguiente paso es la confesión vocal, ¿sí? Porque hay muchas religiones que dicen, bueno, habla con Dios, confiésale a Dios tus pecados. O párate frente al árbol y di tus pecados. Y di tus pecados. Pero en realidad, o sea, hay que hacerlo con el ministro que Dios nos ha dejado, con el sacerdote. Entonces, usted nos comentaba algo en estos días que quiero que se lo escuchen los oyentes sobre eso de pronunciar el pecado. Totalmente, pero entonces, hermana Francisca, los vamos a dejar así como con la expectativa. Dios mío. Porque es hora de ir a nuestro break musical y cuando regresemos entonces les comento esta anécdota que aprendí que me dejó súper impactada. Así que les invitamos a decir, Padre, que todos te conozcan y te amen. Estate, Señor, conmigo siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, no puedo. Y si yo sin ti me quedo, y si tú sin mí te vas.
Seguimos conectados. Bueno, y agradecemos la compañía a todos los oyentes que están sintonizándonos por primera vez. Esperamos que este programa sea de bendición para cada uno de sus corazones. Y bueno, habíamos quedado en que uno de los consejos para hacer un buen examen de conciencia, o para más bien dicho, hacer una buena confesión, es la confesión de la boca. O sea, no contárselo a la pared, a la naturaleza, sino que acercarse al sacerdote y decirlo. Y bueno, me impactaba mucho porque leía hace unos pocos días una reflexión en donde decían, y tú lo dijiste, ¿no? El demonio, cuando pecamos nos quita la vergüenza, y cuando nos vamos a confesar nos la ponen. Pero resulta que hay algo que hace el demonio, y es como instigarnos a que nosotros no pronunciemos el pecado que hemos cometido. Porque resulta que ustedes saben que la confesión, el sacramento de la reconciliación, es un exorcismo. Entonces al demonio no le conviene que nosotros digamos: yo he mentido, yo he fornicado, yo he robado, ¿sí? O sea, porque inmediatamente en ese momento es expulsado el demonio a los pies de Cristo, y Él ya lo venció. Entonces a Él le conviene que nosotros empecemos como a pintarlo, a maquillarlo. No, pues es que yo he tenido tal cosa. No, hermanos, tenemos que denunciar así tal cual es el pecado. He sido vanidosa, he sido soberbio por esto y lo otro, y me arrepiento, Señor, te he ofendido. Escuchaba hace bastante tiempo la meditación de un sacerdote que decía, cuando uno va a la confesión, lo primero que tiene que decir, bueno, o sea, la oración y todo, pero decir: Señor, pequé, perdóname, te he ofendido en tal y tal y tal cosa. Eso te ayuda muchísimo. Qué luz escuchar esto. Y vamos concluyendo entonces con el último paso de tener una buena confesión, y es cumplir la penitencia. Hay momentos en los que de pronto uno se va a confesar y de pronto al sacerdote se le olvida decir cuál es la penitencia de nuestra confesión. Entonces en esos casos es muy bueno decirle: Padre, disculpe, ¿cuál es mi penitencia? Sí, normalmente esta penitencia no es ir de rodillas a Roma o a Jerusalén, espero que no. Son penitencias sencillas, pero que nos ayudan a tener como ese pago, ¿no? O sea, hay que enmendar, o sea, el pecado siempre hay que enmendarlo. Y qué bonito también hacernos un propósito de que si soy glotona, pues intentar hacer un buen ayuno, tal vez, que nos puede ayudar en este campo. Totalmente, y eso hace parte pues entonces ahorita de nuestro sexto consejo para vivir al 100% esta Semana Santa, de vivirla de manera santa, ¿no? Y es fijarnos propósitos realizables, ¿verdad? Ahorita nos das ese consejo, o sea, si he caído en la glotonería, pues entonces, como decía nuestro padre, le voy a dar un poquito a ese burrito, ¿verdad? A nuestro cuerpo, o sea, me voy a privar de comida. Y estos propósitos que nos vamos a fijar es con la finalidad, hermanos, de lograr un verdadero y profundo cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé que hay una persona que tengo en mis redes sociales o en el teléfono y es un contacto que no me conviene, tengo que cortar con eso. Así sea que me digan lo que sea, no tengo que bloquear, porque sé que me está haciendo caer en pecado, que me está llevando a malos pasos. Por ejemplo, otro propósito puede ser, o sea, tener la alarma de tu tiempo de oración, o sea, de que le vas a sacar al Señor 15 minutos. Otro puede ser: no voy a llegar a la mesa con el teléfono. El teléfono lo dejo en otro lugar, menos en la mesa, sino que voy a compartir con mi familia. En fin, cada uno de ustedes sabe qué propósito realizable puede hacer en esta Semana Santa que le va a ayudar. Y como decía la hermana Francisca, qué bueno de Semana Santa, hasta la próxima Semana Santa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestras conclusiones para ir cerrando ya el programa. Ya nos quedan pocos minutos y tenemos que aprovecharlos al máximo, ¿verdad? Entonces recordemos, hermanos, que vivir esta Semana Santa es volver nuestro corazón al Padre Celestial. Él nos ama infinitamente. Entonces es como decirle: Señor, quiero comprender el amor que nos tienes. ¿Cómo fue que entregaste a tu Hijo por nuestra salvación? ¿Cómo fue que has pensado que me has liberado de la esclavitud del pecado? Que me has dado la dignidad de hijos porque Cristo murió en la cruz. Y pensar en esa esperanza que el Señor nos está brindando, ¿verdad? Tú decías hace poco: no se ama lo que no se conoce. Si nosotros no aprendemos a conocer a Dios Padre, que nos ha revelado
su amor a través de las Escrituras, a través de esta Semana Santa, no aprovechamos a comprender el sacrificio de Cristo en la cruz, pues va a pasar como una semana más en nuestra vida. Así es, hermana Teresa. Y yo quiero resaltar como algo que quiero dejar en el corazón de todas las personas que nos están escuchando, y es que Jesús se entregó libre y voluntariamente por ti y por mí. Y que para muchos la cruz, como era tenida, era escándalo para muchos, signo de fracaso, porque él que era el Mesías y terminó crucificado, ¿no? O sea, le decían, bájate de la cruz. Pero para nosotros los católicos es un signo de gracia, fuerza, salvación. Esto nos lo dice San Pablo. Yo creo que también hay muchos en la actualidad, hermana Teresa, que también son enemigos de la cruz. Incluso hay otros que somos como fríos, es decir, que tenemos la cruz en nuestras paredes, en nuestro pecho, pero no la cargamos. Entonces esta es una invitación especial para ver el amor y la libertad que lo llevó a Jesús en la cruz y que tiene que moverte a ti también para entregarte junto con Él en esta Semana Santa. Totalmente. Y hermanos, estamos invitados a vivir esta semanita no como un recuerdo y así como con tristeza, como con, pues tristemente decir lágrimas de cocodrilo, no, sino realmente a interiorizar. Y si pasa que de pronto no lloras, o sea, sí pedirle al Señor la gracia de reconocerte pecador y de tener dolor y de reconocer que Él murió y resucitó por nosotros, por darnos esperanza, por llenar nuestro corazón. Entonces, obviamente, inclusive nosotras como comunicadoras tenemos la tradición de portar un velo negro en señal de luto el día viernes, ¿verdad? También signos que te ayuden, ¿verdad? Pero no es un recordar con Cristo lo que, es con tristeza, pero una tristeza superficial, sino algo que brote de tu corazón. Y para que ese corazón tenga estos sentimientos, pues hay que de verdad invitarlo, no hay que moverlo. No hay que caer como digamos, bueno, estoy en todo el mundo y caigo, ¿no? a la Semana Mayor, sino que desde ya. Hoy es lunes santo y esa es la invitación que tenemos para ti. O sea, ¿cómo te has preparado? Y si no te has preparado, no te preocupes. Empieza hoy porque hasta ahora empezamos en esta Semana Santa, y de los propósitos que te hagas en estos días y de cómo te vayas interiorizando, pues dependerá de que cómo vives este triduo pascual. Es el Señor, el Maestro, Él es el que asume la cruz, Él es el que muere, pero junto con Él todos nosotros. Él es el ejemplo que debemos seguir. Y si de pronto te faltan fuerzas para cargar tus cruces, mira a María. María estaba en la cruz. Sí. Yo creo que esa madre con tanto dolor se desplomaría, ¿no? Al ver cómo martirizaban a su hijo. Pero yo creo que ella era la que le daba fuerza a los apóstoles y que le daba fuerza a su hijo. Entonces, cuando tengas de pronto algún inconveniente que no sabes cómo hacer, pide la ayuda a María Santísima. Totalmente. Entonces, dispongámonos a hacer una oración para entregarle todo lo que hemos aprendido en este momento y para pues pedirle al Señor que nos conceda la gracia de vivir esta Semana Mayor como Él quiere que la vivamos. En este momento te pedimos, Señor, a través del corazón inmaculado de María, que nos conceda la gracia de aprovechar al máximo el don de la vida, estas horas que transcurren. Queremos vivirlas de tu mano, queremos vivirlas acompañándote en esta pasión, en este sufrimiento. Queremos demostrarte, tal vez no podemos hacerlo con el amor con lo que tú nos lo diste, pero sí con nuestra pequeñez, que te amamos y que queremos corresponder a eso. Y te pedimos a ti, Madre Santísima, que nos ayudes a poder vivirla al máximo y a poder ser generosas como tú lo has sido, que sea una semana de agradecimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de María Santísima, y decimos, Madre, enséñanos y graba en nuestro corazón la pasión de Cristo. Amén. Amén. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Les habla la hermana Francisca. Y estuvo con ustedes la hermana Teresa de Jesús. Que Dios los bendiga y los esperamos el día de mañana. Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa.